tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema nuestros instintos Eros, vida, y Thanatos, muerte. Cuando hablamos de estos instintos, de estas pulsiones básicas, es importante comprenderlo en varios niveles. El nivel externo, el nivel interno y el nivel profundo. En el nivel externo vamos a ver aspectos de nuestro entorno, de nuestra conducta, de nuestros comportamientos y capacidades. En el nivel interno vamos a observar este Eros y Thanatos desde una perspectiva inconsciente. Y ya a nivel profundo vamos a observarlo desde una perspectiva tanto cognitiva como también energética. Así que bueno, pues invitados a este viaje de reflexión donde vamos a poder explorar estas dos pulsiones, estos dos instintos profundos que en este contexto específico los humanos llevamos, a los humanos nos compone. Primero que nada es importante hacer un trasfondo, una revisión de dónde es que estos términos emergen ya en un contexto moderno, científico. Y pudiéramos argumentar que fue Freud quien popularizó y quien a su vez difundió estos términos, y Eros, que ciertamente es este dios griego, no nada más del amor, sino también de la pasión. Y es este erotismo, es este Eros quien va a dar lugar a la vida, a la construcción, a la edificación, a esa pasión, vamos a decir, por la vida, por el otro. Mientras que Thanatos también es un dios griego que en este contexto representa la muerte. No necesariamente, como se dice en la tanatología, el bien morir. Thanatos es muerte y punto. Hermano de Hipnos, hermano gemelo de Hipnos, que es el dios del sueño, generando una idea de que estos gemelos, tanto el sueño como también la muerte, es una especie de estado de hipnocognición, un estado debajo de la cognición, desde donde estas dos pulsiones, estos dos instintos que notó Freud, uno enfocado hacia la vida, hacia la pertenencia, hacia la pasión, hacia la construcción, mientras que la muerte como un instinto destructivo, de separación, de anulación. Y que de manera importante estos dos puntos, estos dos instintos básicos se unen, ya que aparentemente siendo extremos, se van a tocar, se van a unir en un diálogo constante que incluso cuando Freud estudió la psique, una palabra para decir la mente, cuando se enfocó en la psique notaba que esta pulsión de vida, desde donde se pudiera llamar también en varias instancias de su trabajo el principio de placer, también lo llamó, para quienes estén familiarizados un poco con terminología psicoanalítica, lo llamó el ello, en inglés el id, y este ello, este principio del placer, que en un principio en el desarrollo psíquico del humano se vuelve el narcisismo primario. Yo soy uno con el universo, está en función de mí, estoy en este vientre materno que todo lo procura, y es más, psíquica, cognitivamente hablando, no estoy separado de ello.
y que con base en el desarrollo no nada más embrionario, sino también el desarrollo físico y cognitivo de este bebé posparto, esto es una vez que nació, comienza este proceso de separación, este proceso de fracturación, desde donde comienzan a operar fuerzas opositoras. Particularmente la fuerza opositora es aquello llamado el superego en inglés, el super yo en castellano, y este super yo, que es este principio del deber, es este principio de realidad versus o contrario al principio del placer, puede ser algo que nos confronta de tal manera que nuestra psique puede tender hacia un extremo o hacia el otro, con base en esta fractura, desde donde descubrimos que el vientre de mamá, mamá misma, el entorno, la familia, los hermanos, no son en sí mismo parte de este recuerdo del vientre del narcisismo primario en el cual inicialmente estuvimos, de acuerdo a esta aproximación psicoanalítica, con la cual no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí es importante como un punto de referencia. De tal manera que este principio del placer y principio de realidad, al chocar, al confrontarse, van a generar el llamado en inglés ego, el yo, así que del ello al super yo, al yo, que estas fuerzas opositoras van a crear una síntesis de esa contradicción que finalmente es lo que nos conforma a nosotros como seres humanos. Una serie de contradicciones, una serie de pulsiones, una serie de instintos. Desde esta perspectiva, cuando nosotros no encontramos una contradicción armónica entre nuestros instintos, cuando este principio del deber, esto que no soy yo, comienza a confrontarme y mi principio de pertenencia a la vida, de pertenencia al placer, de satisfacer no únicamente las necesidades físicas, pero también simbólicas en mí mismo de quién soy yo, qué hago en la vida, qué es aquello a lo que pertenezco, comienza a haber también allí una confrontación, comienza allí a haber un colapso en términos de una pregunta implícita que pudiéramos hacernos desde lo instintivo, que es: ¿cuál es mi naturaleza? ¿A quién o a qué pertenezco? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Desde dónde yo existo? Y estas fuerzas opositoras de vida y fuerzas opositoras de muerte son tan, en un principio y emocionalmente extremas, que nos lleva a un estado de angustia, la angustia del ser. De tal manera que, sin entrar en un detalle sobre aspectos del desarrollo de la psique en el individuo de acuerdo al psicoanálisis, pudiéramos decir que pueden predominar en nosotros instintos de vida o instintos de muerte, y no podemos eliminar a uno o al otro porque son complementarios, como vamos a tratar de argumentar más adelante. De tal manera que pudiéramos encontrar en este nivel externo, recuerden que estamos viendo el nivel externo, el nivel interno y luego el nivel profundo. En el nivel externo es bastante posible que encontremos en nosotros o en personas, en sus conductas y comportamientos, destructividad. Melanie Klein le llamaba el pecho malo, le llamaba la envidia, y ese instinto hacia la destructividad que pudiéramos también trazarlo a la historia de la humanidad. Esa indolencia, esa violencia, esa vehemencia con la que acabamos a, entre comillas, adversarios,
aquellos que ideológicamente, religiosamente, aquellos que culturalmente se oponen a nuestras creencias fijas, representan ese opuesto del cual hay que prescindir, hay que de alguna manera dañar. Y vemos esto en el comportamiento humano. Y aquí, tomando los niveles lógicos de Gregory Bateson, ciertamente el comportamiento humano es uno que se enfoca mucho al Thanatos, por lo menos históricamente. Por otro lado, los entornos, nuestros ambientes, tanto individuales como colectivos, son unos donde hay belicismo, donde hay violencia. El presupuesto más importante de las potencias más poderosas, valga el posible pleonasmo, de este mundo es el armamento. Se gasta más en armamento que en cualquier otro insumo, que en cualquier otra necesidad humana. ¿Por qué? Porque paradójica o contradictoriamente, para preservar nuestra vida, tenemos que cerciorar nuestra capacidad de destruir al otro. Así que vemos los presupuestos de estas grandes potencias, que es el gasto más importante, que tan solo en un mes de presupuesto de Estados Unidos, China y Rusia, terminarían con el hambre en este planeta. ¿Por qué? Porque los gastos ascienden a miles de millones de dólares por día. Así que vemos cómo en nuestros entornos, en nuestra conducta, comportamiento y en nuestras habilidades estamos enfocados constantemente a esa lucha, pero es una lucha por acabar con alguien, por destruir al otro. Y si no es el caso individual de ustedes, ¿verdad? Sí, como especie, sí colectivamente vemos ese presupuesto y estas medias verdades en términos de armamento y destructividad. Pero no necesariamente cuando hablamos de Thanatos debiéramos entender estar comprando armamento en casa, pero lo vemos en forma de adicciones, lo vemos en forma de relaciones destructivas, lo vemos en forma de no vivir plenamente, en otras palabras, de estar muertos en vida. Las personas que de pronto nos conformamos a una relación disatisfactoria, a trabajos donde difícilmente hay algo vivo, excepto una plantita, supongo, en donde también las metas de las personas se vuelven grises, donde la exteriorización de la vida solamente toma la forma de el dinero y una falsa imagen tuya, donde hay millones de seguidores. Y esta falta de vida, donde solo hay apariencia, donde solo hay narcisismo, donde solo cuento yo, es ese colapso de el diálogo de la contradicción, como plantea Byung-Chul Han en varios de sus libros, que prácticamente repiten constantemente su hipótesis. ¿Es realmente el otro importante para uno? Así que en publicaciones como El aroma del tiempo, La expulsión de lo distinto, La agonía del eros, vemos como este filósofo coreano radicado en Alemania plantea el hecho que ya no hay contradicción, ya no hay esa pulsión de vida, porque estamos ensimismados, estamos enfrascados en una especie de imagen falsa de nosotros mismos, con una falsa felicidad, con falsos vínculos, con falsos amigos, que nada más te ponen pulgares hacia arriba o corazones y sonrisas, cuando la gente en realidad se encuentra en un proceso de Thanatos, en una pulsión de muerte
que ha llamado vida. Así que desde esta perspectiva del consciente, vemos cómo las iniciativas humanas se enfocan hacia lo material. Las iniciativas humanas se enfocan hacia la apariencia. Las iniciativas humanas se enfocan hacia el endeudamiento. ¿Por qué? Porque es tu forma de más o menos tratar de obtener placer, de tal manera que no importa si no tenga los recursos, lo importante es pertenecer a una falsa imagen de ti mismo, de tal manera que esta noción de thanatos, de la pulsión de muerte desde lo externo, es lo que curiosamente pretende ser Eros. Ahora, Eros, como dijimos, uno de los conceptos, no el único, para el amor en términos griegos, porque también hay otros términos, que es ya un amor más familiar, un amor de hermandad, que no vamos a entrar ahora en detalle, pero este eros pasional, este eros que se entiende en griego desde la vida, lo pasional, lo que genera otra existencia. Hoy en día se ha reducido el eros por lo erótico. Erótico se refiere acá a la genitalidad. Cuando dices qué erótica idea, qué erótica imagen, qué erótica película, fotografía, conversación, se refiere a genitales. O como menciona George Bataille. George Bataille lo que plantea es que hoy en día el eros es únicamente experimentado a través de las facultades sensoriales, de tal manera que solo cuando tú dices, oh, qué erótico, oh, qué placentero, básicamente es la satisfacción de los sentidos y el culto a la satisfacción de los sentidos, ya sea en términos sexuales, la genitalidad, estimular el mayor orgasmo, o bien disfrutar con los ojos una obra cinematográfica, una obra plástica, o a través de los oídos, digamos, predominantemente la música, o bien olores en términos de tabaco, sommeliers de vino, sommeliers de té, sommeliers de café, donde el olfato y luego el gusto, y por qué no también hacerte un masaje que te despierte los sentidos, así que es un masaje, puede ser erótico, solamente sensorial, en donde nos encontramos en una representación del eros completamente externalizada, y es en donde los seres humanos queremos fingir que el significado de la existencia es solamente el placer erótico. Ahora, hoy en día, como se plantea, ya los tabúes no es el sexo, nada más poner unas cuantas palabras en un buscador de internet para darnos cuenta que el sexo no es tabú, para darnos cuenta cómo las personas en esa búsqueda de satisfacción de los sentidos comienza a hacer uso de la violencia, comienza a hacer uso de los insultos, comienza a ahorcarse. Un libro superventa son las 50 sombras de Grey, de las cuales de estas decenas de millones de copias vendidas en todo el mundo, el 80% de quien compra ese libro son las mujeres. Y aunque reportan, no es que a mí me guste que me traten así, no es de que sea un libro que diga algo que no pueda saber o encontrar en internet, pero la descripción de esta sumisión al otro. Así que voy a empezar a encontrar placer mediante un super yo, mediante un principio, entre comillas, de realidad que me va a procurar dolor, y yo buscando una satisfacción sexual, yo buscando uno o varios orgasmos,
en esta obra, mi amo, el Master, va a llevarme a extremos donde posiblemente toquen a la muerte, a la sumisión, a la vejación, a la humillación, para que yo pueda recobrar al Eros. ¿Por qué? Porque esta obra se vuelve tan buscada, tan fascinante. ¿Por qué se ha hecho una película? ¿Por qué se siguen vendiendo copias? ¿Por qué la gente habla de las 50 sombras de Grey? Porque en la aparente experiencia sin tabú del Eros, de la genitalidad, no parece haber placer. Desde la premodernidad, en donde se tenía sexo con pecado para solo tener hijos, me refiero a una perspectiva medieval, llevas el pecado en el vientre, llevas la pasión como pecado, y eso es algo que tendrás que dar cuentas con el Redentor. Y ahora el Redentor se vuelve tu amo en una relación de sadomasoquismo. Y en esta relación de sadomasoquismo, desde donde la búsqueda en el sadomasoquismo o BDSM, por sus siglas en inglés, Bondage, Submission, Sado, Mado, ¿verdad? Como quiera que fuere, entonces, como ya no hay placer, como ya los tabúes han caído, como ya la búsqueda del otro es solamente a través de sentidos y genitales, ya no hay placer. Las parejas se enfrían, las parejas dejan de tener relaciones sexuales, el sexo se vuelve predecible, ya no hay en realidad como una conexión en donde el sistema relacional medieval, donde decías, es que vamos a estar juntos para tener hijos, o vamos a estar juntos para darnos y tenernos en una experiencia de placer. Tú vas a ser mi objeto de placer y yo idealmente voy a ser tu objeto de placer. Pero ¿qué pasa cuando ese placer se reduce a genitales y ese placer ya no se reduce a la compenetración del sentido que vamos a tratar interno? Acá estoy hablando desde lo externo, desde el nivel interno de el Eros y el Thanatos. Pero siguiendo en este nivel externo, es entonces donde ya los genitales no generan placer, ya no hay erección, ya no hay orgasmos, ya no hay excitación. Y desde esta perspectiva, entonces, otra vez, esta pareja se externaliza a la apariencia. Somos una pareja funcional, mira qué lindo nos acompañamos, qué lindas reuniones interfamiliares, qué lindas vacaciones, pero de alguna manera la gente no se siente admirada, los cónyuges no se sienten admirados, no se sienten respetados, no se sienten amados, no sienten que son tampoco atractivos. Así que ya sea en forma de pornografía o en forma de un consolador o de un objeto que vibra para generar placer, comenzamos un culto distorsionado para que una vez más los genitales comiencen a aparentemente darnos un sentido de vida, y esto no ocurre desafortunadamente. ¿Por qué? Por el hecho que el Eros no es en estricto sentido la genitalidad. Y regresando a las sombras de Grey, o 50 sombras de Grey, es mediante la sumisión, el ahorcar, el ofender, el humillar, el someter al otro, desde donde yo encuentro, interesantemente, encuentro mi ello, encuentro mi principio del placer, encuentro mi ser amo de mí mismo a través de reducir a la otra persona a un objeto.
a un objeto no de placer, sino de mi propio placer intrauterino, desde donde yo soy ese embrión, yo soy ese bebé en el vientre materno, pero ahora yo le digo a ese vientre materno qué debe de hacer. Es más, no me está dando vida ese vientre materno, yo estoy dándole vida o le puedo dar la muerte al vientre materno porque estoy ahorcando a esta pareja que ha aceptado ser mi dominada, mi subyugada. De tal manera que este ahorcar, como ha ocurrido, que de pronto de la asfixia se produce la muerte, pero es un estado prácticamente de orgasmo y sigue porque estoy entrando al orgasmo, estoy entrando al placer, siempre y cuando en este contexto yo me encuentre en el principio del placer sin el principio de realidad. Así que un poco como plantea la primera película de The Matrix, la Matrix, aunque sé que es ilusorio lo que estoy comiendo, ignorancia es gozo. Así que vemos en estos niveles externos, en este contexto haciendo referencia a los niveles lógicos de Gregory Bateson, capacidad, conducta, comportamiento y entorno, vemos de alguna manera, volviendo a la idea de la asfixia, cuán asfixiados nos encontramos los seres humanos, cuán externalizados, genitalizados en términos de un propósito de vida. Como se ha argumentado en otras entregas, el meramente conseguir 3 a 5 parejas por semana en Bumble, en las aplicaciones de citas o de encuentros, ¿verdad? Generan a la distancia de la yema de tus dedos el poder encontrar personas en donde presuntamente los algoritmos van a traer hacia ti a la persona que más tenga que ver contigo y la búsqueda. Y aunque hay muy aislados casos de éxito como relaciones relativamente funcionales, en un abrumador contexto, Tinder, Bumble y otras aplicaciones generan una expectativa donde la pregunta fundamental es: ¿vamos a procurarnos placer? O al menos tú me vas a procurar placer. Lo que quiero ver son tus credenciales, y tus credenciales es tu cuerpo, tus genitales. ¿Qué tanta habilidad tienes para causar placer en mí? Y después del orgasmo hay una especie de deflación, no de inflación, sino deflación, no nada más genital, pero también una deflación en un sentido del valor del otro. Gracias, te llamo otro día. El otro justamente estaba por decir lo mismo, para no volverse a llamar y una vez más buscar una nueva aventura genital, presuntamente del eros, como no encontrar un sentido de vida, sino perseguir placer en nuestra miserable vida. Y es desde, bueno, pues es que es temprano y es bonito escuchar estas palabras alentadoras, ¿verdad? Así que estos dos instintos, ya habiendo tocado de manera muy general lo externo, vamos a lo interno. Y en lo interno pudiera tener que ver lo inconsciente. Y aquí vamos a explorar la dimensión inconsciente de todo esto. En lo inconsciente vamos a encontrar varios puntos siguiendo estos niveles lógicos de Bateson, que se vuelve siempre muy interesante. Número 1, nuestro propósito de vida. Nuestro
se puede llamar misión, se puede llamar meta, pero en realidad no es de que haya meta, no es de que haya propósito, pero es esto que desde el vientre materno, este bebé, este embrión inconsciente, incluso celularmente se pregunta, como Jay Belsky plantea, si el lugar donde va a nacer es un lugar seguro. Se pregunta si uno viene a la vida, si vale la pena seguir vivo. Hay casos no nada más en humanos, sino en otros mamíferos, desde donde hormonas de crecimiento se inhiben, incluso hormonas que mantienen el sistema nervioso autónomo de, incluso no únicamente mamíferos, sino incluso aves, de polluelos, de cachorros de diferentes especies que se dejan morir cuando hay un entorno hostil o son rechazados por, llamémosle así, la mamá pájaro, o rechazados por la osa o la loba, o en fin, en este caso humano, la madre. De tal manera que esto que llamamos el propósito o la pertenencia a la vida no es algo que le digas a tu hija o hijo desde el vientre materno, ay, qué bien que vas a llegar. Si hay un rechazo, si hay una aflicción, si en ocasiones la mamá entra en una depresión o en un conflicto con su cónyuge, o hay un abandono, rompimiento durante el embarazo o como fuere, en este contexto, a nivel interno hay un proceso no de eros, sino de thanatos. Vamos a ver en los niveles profundos cómo estos niveles se tocan, cómo eros y thanatos se tocan. Pero por ahora nos mantenemos en esta dualidad, en esta separatividad. Desde donde está ampliamente estudiado cómo bebés en el vientre materno, bebés ya nacidos, al ser rechazados, al tener trastornos de vínculo, es como comienzan a desarrollar esta pulsión o instinto de muerte, de destructividad, más a menudo, sin escribir esto sobre una piedra, más a menudo que estados mentales propositivos, amorosos, que llegan a ocurrir, pero son extremadamente raros. Por lo general, estas niñas y niños abusados sexualmente desde pequeños, golpeados, violentados verbal, físicamente, abandonados, de allí adoptados o bien puestos en casas de adopción o lugares de estancia, y que de pronto cuando posiblemente cometieran alguna fechoría con compañeras o compañeros pandilleros o con ciertas tendencias sociópatas, que es parte de ese impulso de thanatos, el sistema social es intolerante, es indolente y aplasta como con un mazo a las personas con pocos recursos, con la incapacidad de sobornar su camino hacia la libertad, me refiero aquí judicial. Y el trato dentro de estos entornos es literalmente selvático, es literalmente inhóspito, es el entorno del thanatos, es el entorno de la sobrevivencia, de los abusos sexuales, de los abusos verbales, de los abusos económicos, de incluso tortura, incluso vejación humana a la vuelta de la esquina. Y no estoy hablando únicamente de Latinoamérica, África o algunos otros lugares, sino incluso de países llamados desarrollados, nada más debajo de la superficie, los sistemas penitenciarios. Solo por mencionar, el sistema penitenciario de los Estados Unidos es cruel, como en pocas instancias se puede imaginar. De tal suerte, para que nos demos una idea,
1 de cada 5 personas déjenme ver si recuerdo el dato, 1 de cada 20 personas de la población humana están en prisión en los Estados Unidos, de tal manera que es un alto porcentaje de personas en prisión, las cuales no tienen recursos para pagar abogados, cometieron crímenes bastante, en la mayoría de los casos, crímenes que no son tan graves, pero les ofrecen declararse culpables para que no aumentara su condena, y mediante eso se vuelve un negocio. Pero bueno, no voy a entrar en esta discusión por ahora. Así que en este nivel lógico inconsciente está el propósito de vida. El segundo, nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Soy una persona que vale la pena vivir o no vale la pena vivir? ¿Puedo tener tendencias o ideaciones suicidas? ¿O me puedo comenzar a suicidar, ya sea con el trabajo, o a suicidar bebiendo, o a suicidar fumando, o a suicidar teniendo relaciones interpersonales destructivas, que después de una golpiza viene la otra, o después de lastimar mi corazón viene el siguiente nivel? Puede ser este tipo de muertes lentas o muertes súbitas, como un suicidio repentino. Un suicidio, no quiero decir repentino, de no esperado, sino vamos a decir un suicidio veloz. Si nuestra identidad es sociópata, si contribuyes a contaminar, a destruir, a dañar, bajo en ocasiones la bandera de querer crear igualdad y ayudar al otro, pero es básicamente destruir, es someter, comienza una guerra y tú participas en esa guerra y te vuelves realmente cruel, bajo la excusa del estandarte de ese ideal. Sacas tu patología en términos de tánatos a nivel inconsciente, porque posiblemente hay un rechazo y hay una destructividad desde el sistema familiar, o también desde el rechazo que se te pudo haber tenido en el vientre materno, o bien algún sufrimiento en la niñez importante. Así que de significado, propósito, identidad, luego en un tercer punto vienen los valores. ¿Por qué valores te riges? Valores como la honestidad o la deshonestidad, el respeto a la integridad del otro, o eres indolente a lastimar física, social, verbal, políticamente al otro. Si de pronto a ti no te importa talar tantos árboles por tu ganancia personal, o desfalcar presupuestos de educación para miles de niños solamente para tu candidatura, desde donde presuntamente vas a hacer el bien, pero en realidad estás haciendo una fortuna mal habida. Así que vemos ya en términos inconscientes por qué los humanos nos regimos en este sistema de valores. Si nos rige el amor bondadoso y la compasión, o nos rige la agresión, la xenofobia, nos rige la homofobia, nos rige la misoginia, nos rige la androginia, nos rige básicamente los temores y la intolerancia al otro, ¿verdad? O la corrupción, que también es una forma de thanatos, es una forma de pulsión de muerte, que clínicamente pudiéramos llamarlo narcisismo sociópata. Y después de propósito de vida, identidad, valores, entran las creencias. ¿A qué creencias te sumas? ¿A qué sistema de creencias? Y no me refiero nada más a instituciones religiosas, pero es las creencias por las que te riges. Yo soy lo más importante, mi familia es lo más importante, no importa quién sufra. Creencias como sentirnos los humanos el centro del universo, ciegamente, sin importar que estamos acabando con nuestro propio planeta, con el hábitat, un planeta que compartimos con muchísimas formas de vida. Y nuestras enfermedades emocionales, psíquicas, físicas, tiene que ver con ese estado de descomposición que pudiera ser, ciertamente, como hemos hablado, esta desconexión
este Thanatos. Y por supuesto que también podemos apostar por la vida. Apostar por la vida significa Eros. Y Eros no en esta versión externalizada de la genitalidad, la dominación, el hedonismo y placer de los sentidos, sino a nivel interno. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y es aquí donde vamos a traer también reflexiones de la psicología budista. ¿Cuál es el propósito sentido de nuestra vida? Por un lado se diría cultivar sabiduría que puede tomar la forma de una sabiduría erudita teórica, que esta no es tan importante, como también una sabiduría intuitiva más allá del yo. Así que ya sea erudición o conocimiento intuitivo, uno de los propósitos que pudiéramos generar en términos de el sentido de estar acá es cultivarnos. Y que la manera de cultivarnos es mediante también el amor bondadoso y la compasión, que no se trata de empezar a regalar flores en la calle, como más bien enfocarnos en ser individuos que nos regalemos vida, esto es a nuestro cuerpo, a nuestra psique, al igual que a nuestros entornos. Si la metáfora de tener flores es útil, es lanzarse flores a uno y lanzar flores a otros, pero no en términos coloquiales de elogiar de manera hueca. Me refiero acá a que el alimentarte bien, el dormir lo suficiente, el darte un tiempo diariamente de estar contigo sin hacer algo en particular, el que puedas llenarte en tu entorno, ya a nivel externo, de información sana, que elijas tus vínculos. No tienes que estar rodeada o rodeado de narcisistas que mediante la conversación inducida te hagan sentir mal, te hagan sentir que les debes algo, te hagan sentir que gracias a ti ellos están bien, como estar cargando a un cadáver, pero eso es para ser feliz, no sé cuándo, ¿verdad? Pero en algún momento. Rodearte de personas sanas se vuelve sumamente importante. Que tus redes sociales también, o la actividad en estas redes sociales se reduzca al menos por la mitad. Ya lo empecé a hacer. Estábamos los lunes y los miércoles y ahora ya solo nos vamos a ver los miércoles. Es parte de la salud mental. No, es broma. No, la realidad es que solo nos vamos a ver los miércoles porque voy a enfocarme en otros proyectos que por supuesto son para compartir con todas las personas. Bueno, el que también podamos evitar estas informaciones gratuitas que te llegan a manera de grabaciones, a manera de reenvíos en aplicaciones como WhatsApp o como Telegram, donde es información manipulada, donde instigan el miedo, donde no es necesariamente algo cierto. A veces tienen un propósito político, pero fundamentalmente enfermar tus emociones y acrecentar tu desconexión. Eso no es apostar a la vida. Por lo tanto, estas flores hacia ti mismo tiene que ver con generar en ti un estado de dignidad, de amor, de respeto. El generar vínculos no tóxicos, o alejarte o reducir notablemente ese contacto con personas tóxicas que solo hablan de sus logros, que solo quieren decir qué extraordinarios son y ni siquiera están conscientes de ti, solamente necesitan o descargar su desconexión o descargar su dolor, pero en realidad están hartos de sí mismos y por qué quisieran compartirlo con uno. Muchísimas gracias. El que puedas hacer un poco de ejercicio, el que puedas hidratarte lo suficiente, el que puedas también hacer
cosas útiles en términos de proyectos, en términos de actividades que ayuden a animales, ayuden a personas, generen buenas y mejores ideas. Así que cambiando nuestro propósito, cambiando también nuestra identidad, saber que no venimos a sufrir, venimos a ser funcionales, venimos a ser personas que nos vamos a descubrir a nosotros, al mundo, el propósito de estar acá, no meramente venir a pasarla mal. Qué aburrido, y además a nadie en realidad le importa porque todos están sobando sus propias heridas, así que deja de sobar tus heridas, levántate y haz algo útil. A partir del eros, de esa pulsión de vida, de esa sabiduría, de esa funcionalidad. Tus valores y creencias también los puedes llenar de un instinto y de una pulsión de vida que no excluye el erotismo, no excluye la pasión, no excluye el disfrutar el presente, ya sea que hables, ya sea que estés bebiendo algo, que estés comiendo algo, que estés caminando, que ese estado de presencia también es afirmarte a la vida. Porque cuando estás sufriendo y te estás quejando, estás ciertamente en un pasado el cual ya no existe y lo estás proyectando a futuro, el cual en estricto sentido tampoco ha llegado. Así que en estos dos niveles que ya hablamos, el nivel externo y el nivel interno. El nivel externo, donde hablamos de capacidad, conducta, comportamiento y entorno, y en el nivel interno, donde hablamos de propósito, de identidad, de valores y de creencias, pero vamos al nivel profundo. Y en el nivel profundo argumentaríamos también ya desde una perspectiva budista, pero en este caso tántrica, que este principio de placer desde su base más profunda tiene que ver también con el principio de realidad. Filosóficamente dicho, Heidegger decía, somos seres para la muerte. Nacemos para morir, de tal manera que este eros vida y thanatos muerte son dos extremos que se tocan, que se necesitan, que son uno parte del otro. De tal manera que no son el cielo y el infierno, no son las dos fuerzas opositoras peleándose por almas en el mundo y toda esta noción dualista moral donde la gente en realidad se pierde. ¿Cuántas instituciones religiosas no vemos que son el demonio encarnado? Son los moralizadores del mundo y abusan de pequeños. O son incluso en instituciones seculares a nivel mundial, donde están allí para defender a poblaciones vulnerables y son los mayores transgresores de gente ya de por sí sumamente lastimada. Así que, ¿cómo vemos más allá de el bien peleando contra el mal, sino verlo como dos fuerzas naturales, que el estar vivo en este momento es porque vamos a morir? Y agregaría el budismo, y morimos para volver a nacer. ¿Por qué? Porque desde el principio de conservación de la energía que aprendimos en la clase de física, sabemos que la energía no tiene comienzo, no es creada, tampoco termina o concluye, no se destruye, sino que se encuentra en constante transformación. Y esos ciclos de transformación, de nacimiento, deterioro, colapso y muerte, Kye Kana Chi en tibetano, es en realidad eros y thanatos. Es en realidad esta pulsión, es el comienzo y final de un orgasmo, es el comienzo de una vida y el final de esa vida. Es encontrarte con algo o con alguien y eventualmente separarte, y eso, ese eros y ese thanatos, es parte de lo que nos hace estar vivos. Lo que es importante ya a nivel hegeliano es que
estas contradicciones de Eros, vida, Thanatos, muerte, estas fuerzas contradictorias crean una síntesis, y la síntesis de esa contradicción, un poco como se decía, la constante lucha, pero no se refiere a una lucha social necesariamente, sino que la constante lucha entre las fuerzas opositoras de vida y muerte, el principio del placer y el principio del deber, ello y super yo, pueden crear una síntesis, y esa síntesis, que psicoanalíticamente es el yo, el ego en inglés, esa síntesis del Eros y el Thanatos, que es lo que somos, que nos encontramos entre estos dos extremos, pero no al nacer y al morir, sino que en este momento estamos naciendo y muriendo. Está naciendo una nueva persona en todo momento en nosotros, y está muriendo quien dejamos ya de ser. Miren hace 10 años, o busquen en sus redes sociales imágenes o fotografías suyas de hace algunos años, y no es sorpresa que ahora vendan también aplicaciones para borrar a la persona que tenías a un lado. O simplemente te destagueas, te desetiquetas porque no quieres ser visto con esa persona que le llamabas mi amorcito, ¿verdad? O para que no digan qué amistades. Como quiera que fuere, Eros y Thanatos están ocurriendo en este momento. Todo el tiempo estamos empezando a ser alguien distinto desde la vida, y estamos dejando de ser alguien que fuimos. Desde la perspectiva del Tantra budista, al dormir, al incluso experimentar un orgasmo, las fuerzas que nos dan vida, fuerzas de energía que se llaman en tibetano Karlam y Marlam, el sendero blanco y el sendero rojo, o gotas, Hang y A, se unen en diferentes experiencias cotidianas, como dormir, como entrar en una experiencia de sueño, o bien onírica, producción de sueños, la experiencia antes de despertar o vigilia, y al experimentar el orgasmo. Cuando dormimos es una forma energética de morir, de ahí que Thanatos e Hipnos sean hermanos gemelos en la cultura o mitología griega, de tal manera que esta vida y esta muerte van de la mano para complementar, y cuando se unen estas dos energías es experimentar una tercera posibilidad más allá del Eros y el Thanatos, que es la experiencia de despertar más allá de la contradicción. Muy bien, así que vamos a terminar esta entrega. Vamos a hacer una breve meditación para concluir, invitándoles una vez más a entrar a la página centrohimalaya.com. Vamos a tener este retiro de psicología del Tantra 15, 16, 17 y 18 de abril, donde es un retiro enteramente en línea. Ahí vamos a trabajar incluso con estas energías blanca y roja. Vamos a tener una reflexión de todo esto ya desde una perspectiva de la psicología del Tantra budista, y pueden inscribirse enteramente en línea, centrohimalaya.com. Incluso si estás escuchando o viendo esta entrega, este podcast posterior a la fecha, puedes seguir entrando a esta página y ver de manera diferida, practicar, participar en este retiro de manera diferida. De igual manera, también en abril próximamente vamos a tener un taller y un seminario que se llama Enamórate de tu vida, que es una aproximación mucho más terapéutica, basada en la psicología budista, entrando en diálogo con las ciencias cognitivas actuales, lo cual enriquece mucho este diálogo. Como saben, esta entrega la pueden escuchar o ver más tarde en 7 plataformas. La pueden ver en YouTube, la pueden ver en Spotify, en los podcasts de Google, los podcasts de Apple. Pueden entrar a iHeartRadio, es otro podcast.
Y luego también subimos en Telegram, en esta aplicación de mensajes, subimos también estas ligas, estos videos. Así que bueno, pues bienvenidas. Tienen más recursos y más información en centrohimalaya.com o en cualquiera de las plataformas que ya mencioné. Si pueden suscribirse y pueden recomendar esta información. Bueno, ya después de las pautas comerciales, vamos, si gustan, a hacer una breve meditación que va a ser muy intuitiva. Vamos a cerrar los ojos. Nos hacemos conscientes de la respiración. Y ahora van a imaginar en el área de su ombligo una esfera roja. Esa esfera roja tiene fuego. Esa esfera roja es la fuerza de la existencia. Es nuestra pasión. Es nuestro entusiasmo, nuestro sentido del humor, nuestra energía que da lugar a la vida dentro de nuestro organismo. Sienten esa esfera roja en el área del ombligo como una bola de fuego. Y ahora vamos a hacer que ésta se eleve hacia el área del corazón. Y la manera como esto se hace es que tomamos aire, lo retenemos, apretamos el perineo, sumimos el vientre, sentimos como esa bola de fuego o las llamas suben, sostenemos el aire, sube hasta el área del corazón y soltamos el aire. Una vez más, sostenemos el aire, apretamos el perineo, sumimos el vientre. Sube esta esfera de fuego hacia el corazón. Sostenemos y soltamos. Ahora vamos a inhalar más tiempo y vamos a dejar que una esfera blanca en el área de la cabeza también llegue al área del corazón, como si se derritiera con el fuego de la esfera en el corazón. Inhalamos, apretamos el perineo, sumimos el vientre, sube esta esfera. Ya en el corazón empieza a bajar la gota blanca o la esfera blanca de la cabeza. Y conforme baja, sostenemos el aire y al llegar al corazón soltamos. Una vez más. La gota roja o esfera roja está en el corazón, baja la gota blanca, sostenemos el aire. Se unen estas dos esferas, sostenemos el aire, soltamos. Una última vez. Soltamos. Ahora descansamos en la sensación. Sentimos la vida dentro de nuestro cuerpo. Sentimos la vida en la superficie de nuestra piel. Sentimos la vida afuera. En todo lo vivo, en
las plantas y los animales, en las personas, en los ecosistemas. Y esto que es vida también lleva consigo el proceso natural de transformación, que es un thanatos de sabiduría, es el cambio de la transformación. Así que vida y muerte no son enemigas, se complementan, nos transforman e idealmente nos llevarán a despertar más allá de estos dos extremos, de estos dos ciclos, a un estado más allá del nacer y del morir, del llegar y del partir, del encontrarse y separarse. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles y ya todos los miércoles a la misma hora o bien en las plataformas que pueden escuchar estas entregas. Que estén muy bien. Hasta pronto.